No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Vivir en un pueblo pequeño tiene sus ventajas. Aquí todos nos conocemos y la vida transcurre con la tranquilidad de lo predecible. Las mañanas empiezan con el aroma del café recién hecho, los saludos de los vecinos en la tienda y la seguridad de que cada día es una repetición del anterior. Mi esposo y yo llevamos años aquí, compartiendo una rutina que, aunque sencilla, es reconfortante. Esa tarde había ido a hacer las compras semanales en la única tienda de comestibles del pueblo. Con la lista ya completada y las bolsas en el asiento trasero, me subí al auto y me dispuse a volver a casa. Cuando llegué al final del camino de entrada de la tienda, puse la luz direccional para incorporarme a la carretera principal. Fue entonces cuando lo vi. Un Chevy pickup blanco, grande, elevado, avanzaba hacia mí. Esperé a que pasara, pero no pude evitar fijarme en los detalles. Era idéntico al de mi esposo. No solo el modelo, sino las mismas modificaciones. La parrilla negra, el parachoques con la gran cruz de hierro. La única diferencia era que este se veía más viejo, desgastado por los años, con bordes oxidados. Mi corazón se aceleró cuando mis ojos se posaron en el conductor. Era mi esposo, o al menos eso parecía. El mismo rostro, los mismos rasgos, pero más viejo. Su cabello tenía canas en las sienes, su barba era más larga y con destellos de gris. Sus ojos, esos ojos que conocía tan bien, me observaban con una intensidad que me dejó helada. Mi boca se entreabrió, incapaz de procesar lo que veía. Era imposible. Mi esposo estaba en casa, en su taller de carpintería, trabajando en su último proyecto, como siempre hacía por las tardes. Y sin embargo, ahí estaba este hombre, mirándome desde el interior de ese camión que no podía ser otro más que el nuestro. Miré rápidamente la matrícula. Era la misma, no cabía duda. Era nuestro camión. El hombre seguía mirándome a través del espejo lateral. Su expresión era extraña, como si me reconociera, pero al mismo tiempo, como si supiera que algo estaba mal, que yo no debería estar ahí. En ese instante, aceleró. Pisó el acelerador con fuerza y el camión rugió al alejarse. Mi instinto fue seguirlo, averiguar hacia dónde iba, qué estaba pasando. Pero otro auto apareció en la carretera y tuve que esperar unos segundos antes de poder incorporarme. Para cuando lo hice, el Chevy ya había tomado una dirección, hacia mi casa, o al menos eso parecía. Llegué a casa con el corazón aún latiendo con fuerza. La casa estaba en calma. El sol de la tarde iluminaba el porche y desde el taller en el patio trasero se escuchaban los golpes constantes de un martillo. Entré con prisa. «Cariño», llamé, sintiendo un escalofrío subir por mi espalda. Mi esposo salió del taller, limpiándose las manos en un trapo, con la misma sonrisa despreocupada de siempre. «¿Todo bien?», preguntó al notar mi expresión. Traté de explicarle lo que había visto, cómo aquel hombre era idéntico a él pero con más años encima, cómo manejaba nuestro mismo camión con la misma matrícula. Para mi frustración, él simplemente rió. «¿Entonces me veré bien de viejo?», bromeó arqueando una ceja. «No estoy bromeando», insistí, pero él solo me abrazó, besándome la frente. «Debió ser alguien con un camión muy parecido, amor. No hay otra explicación». Pero sí la había. Yo lo sabía. Y lo más inquietante de todo era esa mirada en el espejo, esa mirada de reconocimiento, como si él también supiera quién era yo, como si hubiera entendido en ese mismo instante que nos habíamos cruzado cuando no debíamos. Desde entonces no puedo evitar pensar en ello. ¿Era mi esposo de otra línea temporal? ¿De otro momento en el tiempo? ¿Era una advertencia? No lo sé. Lo único que sé es que, desde aquel día, cada vez que veo a mi esposo reflejado en un espejo o en una ventana, me tomo un segundo más para observarlo. Por si acaso, algún día no es él quien me devuelve la mirada. La pesca había sido una tradición entre mi padre y yo desde que tenía memoria. Cada otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de tonos dorados y el aire adquiría un filo gélido, salíamos al lago, apenas un punto perdido en medio del bosque. Era nuestro ritual, un escape de la rutina, una forma de estar juntos sin necesidad de demasiadas palabras. Mi padre siempre fue un hombre de pocas explicaciones. Prefería los silencios cómodos a las conversaciones largas, y aunque no siempre entendía su manera de ver el mundo, aprendí a confiar en sus instintos. Había algo en él, una especie de percepción aguda para detectar cosas que los demás no veíamos.
Aquel día de otoño, cuando el sol comenzó a ocultarse tras la línea de los árboles, decidimos que era hora de regresar. La pesca había sido buena, y mientras recogíamos nuestro equipo, sentí esa familiar sensación de satisfacción después de un día bien aprovechado. No imaginaba que en cuestión de minutos mi vida estaría pendiendo de un hilo. Caminamos hasta el coche, el aire frío arremolinándose a nuestro alrededor. Estaba a punto de abrir la puerta del copiloto cuando la voz de mi padre me detuvo. «No quiero que te sientes adelante esta vez», dijo con firmeza. Fruncí el ceño, sorprendido. Siempre me sentaba en el asiento del copiloto. Era lo normal. «¿Por qué?», pregunté, esperando una razón lógica, pero él solo negó con la cabeza. «Solo hazme caso». Aquello no tenía sentido. Discutimos durante varios minutos, pero su postura no cambió. Insistí, exigiendo una explicación, pero todo lo que obtuve fue un «solo hazlo, por favor». Exasperado, suspiré y cedí. Me subí al asiento trasero, cruzándome de brazos mientras él encendía el motor y nos poníamos en marcha. El camino de regreso estaba envuelto en una oscuridad casi total. Las luces de los faros iluminaban la carretera angosta, bordeada de árboles altos que parecían inclinarse sobre nosotros como si quisieran tragarnos. Apenas habían pasado un par de minutos cuando lo vi. Un coche avanzaba directo hacia nosotros, en nuestro carril. Todo ocurrió en un instante y, al mismo tiempo, pareció extenderse en una eternidad. Mi padre giró el volante en un intento desesperado por evitar la colisión, pero el otro coche hizo lo mismo en el último segundo. Se movió exactamente en la misma dirección que nosotros. «Lo sabía», murmuró mi padre con un tono sombrío, como si aquello hubiera sido inevitable. El impacto fue brutal. Un sonido ensordecedor de metal contra metal, cristales estallando en 1000 pedazos, el chirrido de las ruedas deslizándose sobre el asfalto, luego la oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis ojos volvieran a abrirse. Luces rojas y azules parpadeaban en la distancia. Voces apagadas se mezclaban con el eco lejano de sirenas. Apenas podía moverme, pero sentí manos firmes ayudándome a salir del coche. La conciencia iba y venía, como si flotara entre dos mundos. En medio de esa bruma hubo algo que se grabó en mi memoria con una claridad aterradora. Mi padre seguía en el asiento del conductor, pero no intentó salir. En su rostro se dibujaba una mezcla de alivio y tristeza. Me miró y con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mano y me saludó con un gesto lento y pesado, como si estuviera despidiéndose. Intenté hablar, pero todo se desvaneció de nuevo. Desperté en el hospital, con vendas en la cabeza y un dolor profundo en el cuerpo. La confusión me nublaba los pensamientos. Lo primero que pregunté fue por mi padre. Estaba vivo, pero gravemente herido. Me dijeron que, de no haber estado en el asiento trasero, no habría sobrevivido. El lado del copiloto estaba completamente destruido. Cuando finalmente pude verlo, él sonrió débilmente, con el rostro lleno de cortes y moretones. «Sabía que iba a pasar», dijo con voz rasposa. Al principio pensé que hablaba de un presentimiento, pero lo que me dijo después me dejó helado. Había tenido un sueño exacto sobre el accidente, la carretera, la oscuridad, el otro coche viniendo directo hacia nosotros. Soñó que yo estaba en el asiento del copiloto y que no lo lograba. Cuando despertó esa mañana, sintió un miedo inexplicable. No podía permitir que me sentara ahí. No le importó si sonaba irracional, si yo me enfadaba o si parecíamos unos locos. Hizo lo único que podía hacer para salvarme. Desde ese día supe que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos explicar, pero también supe que, a veces, escuchar una corazonada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y gracias a mi padre, yo estoy vivo para contarlo. Siempre fui una persona racional. Me gustaban las cosas con una explicación lógica, el orden de los hechos, la seguridad de que la vida sigue un curso lineal y predecible. Pero lo que me ocurrió aquella vez desafió todo lo que creía posible. Era una noche cualquiera cuando tuve el sueño. Me encontraba de nuevo en la secundaria, en mi primer año. Todo era idéntico a como lo recordaba. Las paredes pintadas de un amarillo opaco, los escritorios rayados con nombres y garabatos de generaciones pasadas, el sonido lejano de los balones golpeando el pavimento en la cancha. Pero había algo diferente, algo imposible. Tenía todas mis memorias del futuro,
Sabía exactamente qué iba a pasar en los siguientes años, qué exámenes serían difíciles, qué amistades durarían y cuáles se desvanecerían con el tiempo. Recordaba los errores que cometí, las decisiones que desearía cambiar, las palabras que nunca debía haber dicho. Eufórica, le conté a mis compañeros lo que estaba pasando. Soy del futuro, les decía. He vivido todo esto antes. La mayoría se rió, lo tomaron como una broma o una de mis típicas ocurrencias. Pero uno de mis amigos, el más inteligente del grupo, no se burló. En su lugar, frunció el ceño y murmuró algo sobre que los viajes en el tiempo son teóricamente posibles. Algo en su mirada me hizo sentir que, aunque fuera solo un poco, me creía. La sensación de haber vuelto atrás en el tiempo era tan vívida que me asustó. Pero lo más extraño ocurrió al despertar. A la mañana siguiente me reuní con mis amigos y sin pensarlo demasiado les conté el sueño. Esperaba risas, comentarios sarcásticos, alguna burla amigable, pero en su lugar vi sus rostros transformarse en puro asombro. Se quedaron en silencio por varios segundos antes de que uno de ellos, con los ojos muy abiertos, dijera en voz baja: «Eso ya pasó». Al principio no entendí. ¿Qué quería decir con eso? Otro amigo intervino, con el tono de alguien que revive un recuerdo inquietante. «En el último año de la secundaria, un día llegaste a clase actuando raro. Nos preguntaste sobre viajes en el tiempo. Dijiste que venías del futuro. Estabas como desconectada, como si estuvieras ahí, pero al mismo tiempo no. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No puede ser», susurré. Uno a uno comenzaron a recordar más detalles. Me describieron con exactitud lo que había dicho en el sueño, incluso detalles que no les había contado. Yo apenas recordaba aquel día. Estaba borroso en mi memoria, como si mi mente hubiera decidido difuminarlo. Solo recordaba fragmentos vagos, una sensación extraña, la incomodidad en el aire, miradas confusas dirigidas hacia mí. Pero ahí estaban ellos, contándome exactamente lo que había dicho y hecho en el sueño. A partir de ese momento, la historia se convirtió en un tema recurrente en nuestras reuniones. Cada vez que lo mencionábamos, la misma pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué había pasado realmente? ¿Fue solo una coincidencia, un juego de la mente, o realmente experimenté algo más? Mis amigos no parecían estar bromeando. Los conocía desde hacía más de 15 años y sé cuándo dicen la verdad. Esa reacción no se puede fingir. Hasta el día de hoy sigo sin una respuesta. Lo único que sé es que hay un día de mi pasado que apenas puedo recordar. Un día que ellos sí recuerdan. Un día que, de alguna manera inexplicable, ya había vivido antes. Y eso me asusta más de lo que quiero admitir. La vida en la universidad no era fácil. Entre las clases, los exámenes y las noches de estudio hasta la madrugada, mi habitación en el dormitorio se había convertido en mi refugio, aunque estuviera siempre desordenada. No era un gran espacio, apenas lo suficiente para una cama, un escritorio y un par de estantes, pero en esos pocos metros cuadrados pasaba la mayor parte de mi tiempo. Mi teléfono era mi compañero inseparable, lo usaba para todo: escuchar música mientras estudiaba, hacer videollamadas con mi familia, responder correos, incluso pedir comida cuando no tenía ganas de salir. Era mi conexión con el mundo, y eso significaba que siempre estaba enchufado, cargándose. Tal vez por eso, cuando el cable de carga se rompió, lo sentí como un pequeño desastre personal. No fue algo inesperado. Había estado maltratándolo durante semanas, jalándolo cuando estaba apurado, doblándolo sin cuidado, hasta que un día, en un descuido, tiré con más fuerza de la cuenta y el daño fue irreversible. Los cables internos se asomaban por la cubierta rota, colgando frágiles y expuestos. No podía darme el lujo de comprar otro de inmediato. Esos cables eran caros y mi presupuesto de estudiante no me permitía gastar dinero en un repuesto si todavía podía arreglármelas con el viejo. Así que tomé un rollo de cinta negra, envolví la zona dañada con varias capas y seguí usándolo como pude. Era una solución temporal, lo sabía, pero aguantó más tiempo del que esperaba. Pasaron unas semanas. El cable seguía funcionando, aunque la cinta empezaba a despegarse. Una noche, mientras me preparaba para dormir, noté que la cinta ya no sujetaba bien y decidí cambiarla. Apagué la lámpara de escritorio, dejando solo la tenue luz azul de mi computadora encendida. Me senté en la cama con el cable en la mano y, con paciencia, empecé a quitar la cinta negra. Fue en ese momento cuando el aire en la habitación pareció volverse más denso.
Con cada vuelta que despegaba, mi piel se erizaba sin razón aparente. No entendía por qué, pero un extraño presentimiento se apoderó de mí. Algo dentro de mí me decía que algo no estaba bien. Cuando retiré la última capa de cinta, mi respiración se detuvo. El cable estaba intacto. No solo estaba reparado, parecía completamente nuevo. Recorrí con la yema de los dedos la zona donde antes estaban los cables expuestos, buscando alguna señal del daño. Nada. Ni una grieta, ni una marca, ni el menor rastro de que alguna vez se hubiera roto. Me quedé observándolo por varios minutos, incrédulo. Intenté recordar si en algún momento había comprado un cable nuevo y simplemente lo había olvidado, pero no, era el mismo. La misma marca, la misma textura, incluso el mismo doblez en la cubierta de goma por donde siempre lo doblaba. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente como un susurro inquietante. Esto no era posible. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Yo vivía solo. Nadie más tenía acceso a mi habitación. Nadie más podía haberlo cambiado. Lo enchufé al teléfono con manos temblorosas. Funcionaba perfectamente. Me levanté sintiéndome inquieto y revisé la habitación como si esperara encontrar alguna señal de que alguien había entrado sin que me diera cuenta. Pero todo estaba en su lugar. No podía explicarlo. Al día siguiente traté de racionalizarlo. Quizá en mi cansancio había exagerado el daño del cable. Tal vez nunca estuvo tan roto como pensé, pero cuanto más intentaba convencerme, menos sentido tenía. Yo mismo había visto los cables expuestos. Yo mismo lo había reparado con la cinta negra. Esa noche me costó dormir. Empecé a notar detalles extraños en mi cuarto, pequeñas cosas que parecían diferentes. Un libro en mi estante que juraba haber dejado sobre la mesa. Una camisa que no recordaba haber doblado. Un bolígrafo en el cajón que no era mío. Era como si algo hubiera cambiado. Como si por alguna razón yo ya no estuviera exactamente en el mismo lugar en el que había estado antes. Desde entonces, cada vez que mi teléfono se queda sin batería y tengo que conectarlo, no puedo evitar sentir un escalofrío, porque cada vez que miro ese cable me pregunto qué otra cosa podría haber cambiado sin que me diera cuenta. Desde que tenía memoria, mi familia tenía una tradición inquebrantable. 2 veces al año, sin falta, empacábamos nuestras maletas, cargábamos el coche y salíamos a la carretera rumbo a algún destino especial. A veces era para visitar a nuestros abuelos, otras para explorar parques nacionales o pequeñas ciudades con encanto. Para mí, esos viajes representaban algo más que simples vacaciones. Eran una pausa en la rutina, un espacio donde todos estábamos juntos, alejados de las distracciones del día a día. Mis padres, personas de espíritu aventurero, siempre habían considerado los viajes en carretera como una oportunidad de fortalecer lazos. Mi padre se encargaba de la conducción con una paciencia infinita, mientras que mi madre se aseguraba de que tuviéramos suficiente comida y entretenimiento. Mis hermanos menores encontraban la manera de convertir cualquier trayecto en un campo de batalla con sus juegos y bromas constantes. Y yo, que solía amar cada segundo de estos viajes, esta vez sentía algo completamente diferente. Desde días antes de partir, algo me inquietaba. Era un presentimiento oscuro, un peso invisible sobre mi pecho que me hacía pensar que este viaje no debía suceder. No era ansiedad, al menos no como la había experimentado antes. No tenía un miedo racional a viajar, nunca lo había tenido. Pero esta vez algo dentro de mí insistía en que no debíamos salir. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes fugaces de un accidente, destellos de metal doblado, cristales rotos. Las imágenes no eran sueños ni pensamientos ansiosos, eran algo más, algo visceral, tangible, como un recuerdo que no debería existir. Cuando mencioné mi malestar a mis padres, me miraron con esa mezcla de ternura y escepticismo. «Son nervios», dijeron. «Te preocupas demasiado». Intenté explicarles que esto era diferente, pero no hubo caso. Así que, resignada, subí al coche aquel sábado, sintiendo como si firmara una sentencia de muerte. El viaje transcurrió con normalidad durante las primeras 6 horas. La carretera se extendía interminable frente a nosotros, las risas de mis hermanos llenaban el aire y poco a poco comencé a pensar que tal vez había exagerado. Tal vez todo había sido producto de mi mente, y entonces todo cambió. Acabábamos de pasar bajo un paso elevado cuando algo en el ambiente se alteró de manera imperceptible, pero profunda. Un escalofrío recorrió mi espalda y de pronto
todo comenzó a moverse en cámara lenta. Los sonidos se amortiguaron, las voces de mi familia se convirtieron en un murmullo lejano. Miré a mi alrededor, desconcertada, y vi que la luz en el interior del coche había cambiado. Era más brillante, pero a la vez más fría, como si viniera de un sol que no pertenecía a nuestro mundo. Giré la cabeza para ver a mis padres. Sus rostros se movían con lentitud antinatural, como si estuvieran atrapados en una película a punto de quemarse. Intenté hablar, pero mi voz no salió, y en ese instante los reconocí y al mismo tiempo no supe quiénes eran. Miré a mi hermano menor y sentí un vacío indescriptible. Era un extraño. Mis recuerdos parecían desvanecerse, como si estuviera perdiendo algo esencial. Algo en mi mente se estaba fragmentando. Entonces, el resplandor. Por un segundo eterno, una luz intensa llenó el coche, un destello blanco puro, tan fuerte que dolía. Cerré los ojos instintivamente y en la oscuridad de mis párpados vi algo que no debería haber visto. Un coche destrozado, el nuestro, vidrios regados por el asfalto, un minivan hecho pedazos. Vi mi propia mano extendida entre los restos, un zumbido agudo en mis oídos, un ardor en mi piel. Olí el metal caliente, el caucho quemado. Sentí la presión insoportable en mi pecho. Sabía lo que era dejar de respirar. Mi familia estaba allí, pero no estaban moviéndose. Y entonces, la luz desapareció. Abrí los ojos y la carretera estaba exactamente igual que antes. Todo seguía su curso, como si nada hubiera pasado. Pero yo lo había visto. Lo había sentido. Mi respiración era errática. Miré a mi alrededor y todo parecía normal. Pero algo imperceptible había cambiado. Algo en mí no era igual. Intenté recordar cada detalle de esos minutos, pero todo se desdibujaba como un sueño al despertar. Sin embargo, lo que quedó grabado en mi mente con absoluta certeza fue la sensación de no haber sobrevivido en algún sentido. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, todo transcurrió con normalidad, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en la carretera. Las imágenes, los sonidos, los olores, todo era tan real. Con el tiempo intenté racionalizarlo. Tal vez fue una alucinación, un episodio de ansiedad extrema, pero cuanto más pensaba en ello, menos sentido tenía. Nunca había tenido ansiedad por viajar, nunca había estado en un accidente, nunca había visto la muerte tan de cerca y sin embargo, la conocía. Ahora, cada vez que conduzco, lo recuerdo. El minivan, el impacto, la sangre. Tal vez fue solo mi imaginación, tal vez. Pero en lo más profundo de mí, en un rincón que la lógica no alcanza, sé que de alguna manera, en algún lugar, no sobrevivimos ese día y de alguna manera logramos seguir adelante. Cuando éramos niños, mi padre trabajaba en un instituto de investigación sobre la naturaleza. Para mis hermanos y para mí, aquel lugar era un mundo entero por descubrir. Cada vez que lo visitábamos, nos emocionaba recorrer los pasillos llenos de esqueletos de animales, maquetas de ecosistemas y vitrinas con insectos y fósiles. Era un lugar que olía a libros viejos y madera, con un aire de misterio que nos fascinaba. Mi padre, un hombre serio, pero con un innegable amor por la ciencia, siempre nos dejaba explorar mientras él terminaba sus pendientes en la oficina. Nos sentíamos como pequeños aventureros en un museo lleno de tesoros ocultos. Una tarde, mientras caminábamos por los pasillos, encontramos una puerta que nunca habíamos visto antes. Estaba justo al lado de la sala de evolución, un área que conocíamos de memoria, pero aquella puerta no recordábamos haberla visto antes. Nos miramos entre nosotros, intrigados, y sin pensarlo demasiado, la abrimos. La habitación dentro era extraña. Era un espacio amplio, iluminado por una tenue luz amarillenta. Había estanterías repletas de frascos de vidrio con líquidos de distintos colores, algunos con etiquetas borrosas y otros sin ninguna indicación de su contenido. Pero lo más impactante eran los animales disecados. Había aves con las alas extendidas como si estuvieran congeladas en pleno vuelo, zorros con los ojos de vidrio fijos en nosotros, un gran búho posado en una rama artificial. En una esquina descansaba un lobo con el pelaje gastado, como si hubiera estado allí por siglos. Mis hermanos y yo estábamos maravillados. Nos movíamos entre las filas de especímenes con una mezcla de asombro y emoción. Nos llamábamos unos a otros cuando encontrábamos algo impresionante, reíamos con nerviosismo cuando tocábamos un frasco con un líquido espeso y verdoso. Era un lugar increíble,
como si hubiéramos encontrado una cápsula del tiempo dentro del instituto. No entendíamos por qué nunca la habíamos visto antes. Pasamos allí un buen rato hasta que escuchamos la voz de nuestro padre llamándonos desde el pasillo. Era hora de irnos. Corrimos a contarle lo que habíamos encontrado. Le hablamos sobre los animales, los frascos, la sensación extraña que nos había dado la habitación, pero él solo nos miró con el ceño fruncido. «No sé de qué están hablando», dijo con tono serio. No le creímos. Pensamos que estaba bromeando, que quería mantener la habitación en secreto para no meternos en problemas. Así que lo tomamos de la mano y lo guiamos de vuelta al lugar exacto donde estaba la puerta. Pero cuando llegamos, ya no estaba. No solo la habitación había desaparecido, la pared era completamente lisa, sin rastros de una puerta. «Debe haber sido otra sala», dijo mi padre, confundido. Pero no, sabíamos exactamente dónde la habíamos encontrado. No estábamos equivocados. Buscamos por todo el pasillo, probamos otras puertas, incluso regresamos a la sala de evolución para asegurarnos de que no nos habíamos equivocado de dirección, pero no había ninguna habitación como la que habíamos visto. Mi padre insistió en que nunca había existido una sala así en el instituto. Después de aquel día, cada vez que visitábamos el instituto, mis hermanos y yo tratábamos de encontrar la sala de nuevo. Nos metíamos en cada pasillo, probábamos cada puerta, incluso intentábamos recordar detalles de la estructura para deducir dónde debía estar, pero nunca la volvimos a ver. A veces, entre nosotros, hablábamos de lo que había pasado. Cada uno recordaba los mismos detalles: los animales disecados, los frascos, la tenue luz amarillenta. No podía ser nuestra imaginación. Nuestro padre, sin embargo, seguía creyendo que nos lo habíamos inventado. Pasaron los años y aunque ya éramos mayores, cada vez que hablábamos de la habitación perdida, el escalofrío seguía presente. Porque si la habitación realmente nunca existió, ¿a dónde fuimos aquel día? Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.